Capítulo 4. El marqués llegó a buscar a Loretta a las 8 en punto. Aunque tenía la sensación de que se estaba comportando como una tonta, se sentía muy emocionada por la idea de que él la iba a llevar a cenar. Cuando Ingrid se enteró de la invitación exclamó: «Observé que se mostraba muy atento contigo durante el almuerzo, pero ¿será conveniente que sigas con esta farsa? Después de todo has logrado lo que te proponías. Lo has visto y sabes cómo es. ¿No es suficiente eso?». Loretta comprendió mientras Ingrid hablaba que su prima parecía estar muy temerosa. Después de haber visto al marqués entendía mucho mejor sus temores y sabía por qué Ingrid se mostraba tan preocupada por ella. Durante el almuerzo había estado sentada, como la única dama presente además de Ingrid, a la derecha del anfitrión, el marqués de Galston. Como Fabián de Sauerdun se sentó a la izquierda de él, quedó frente a ella a través de la mesa. Cuando tomó asiento, Loretta se dio cuenta de que una de las cosas que lo hacían diferente a los demás era que parecía haber siempre una expresión festiva en sus ojos, como si encontrara que el mundo era un lugar muy divertido. Sin embargo, la mueca de sus labios le indicaba que en realidad Fabián de Sauerdun parecía burlarse del mundo. Le resultaba difícil no mirarlo, así que deliberadamente se volvió hacia el caballero sentado del otro lado de ella y que supo, en el transcurso del almuerzo, que era el conde Eugene de Marais. Era un hombre un poco mayor que el marqués, debía tener cerca de 40 años e inmediatamente empezó a galantearla como Loretta esperaba. Ponía una cierta insinuación en todo cuanto decía y sus cumplidos eran tan exagerados, que en lugar de sentirse turbada, Loretta se divirtió con lo que aquel hombre le decía. Al mismo tiempo juzgó que la conversación general que tenía lugar en la mesa era muy interesante y se sintió complacida al ser consciente de que ella comprendía casi todo lo que los caballeros estaban discutiendo. Su padre, aunque casi nunca escuchaba a nadie, era un hombre inteligente y tenía la costumbre de discutir y criticar a la hora de la comida lo que había leído en los periódicos. Loretta por lo tanto tenía una idea bastante clara de cuál era la situación política en Francia. Conocía bien el escándalo que acababa de causar la caída del primer ministro Rouvier y la renuncia del presidente Jules Grevy cuando se descubrió que su yerno había estado traficando con las condecoraciones, sobre todo con la codiciada Legión de Honor. Debido a que pudo participar en la conversación y hacer acertados comentarios a lo que se estaba diciendo, le pareció que Ingrid la miraba con ojos de aprobación. No obstante, se sorprendió mucho cuando el marqués de Sauerdun preguntó a través de la mesa: «¿Será posible que sea usted tan inteligente como es hermosa? No es justo que un simple mortal tenga que enfrentarse a tan codiciada combinación». Loretta, después de sonreír, dijo: «Como puede usted darse cuenta, milord, soy solo una humilde alumna sentada a los pies de los grandes maestros. Estoy seguro de que cualquier caballero aquí presente se sentiría halagado de ser descrito en tal forma», repuso el marqués con cierta ironía. Pero Loretta seguía el curso de sus propios pensamientos y añadió: «Debe haber sido así como los griegos de la antigüedad hablaban entre ellos y en consecuencia enseñaron al mundo civilizado a pensar». El marqués la miró como pidiendo una explicación y enseguida exclamó: «Por supuesto, ahora descifro la idea que me ha estado dando vueltas en la cabeza desde que la vi por primera vez. Usted debe ser griega, pero no de Atenas, sino del monte Olimpo». Loretta se sonrió porque estaba segura de que él debía haber dicho eso antes a muchas mujeres, ya que sonaba como si fuera una frase que acudiera con mucha facilidad a sus labios. Y sin embargo había un aire de gran sinceridad en él, aunque se dijo, llena de menosprecio, que todo era parte del arte de la seducción. Al recordar cómo le recomendó Ingrid que actuara, trató de mirarlo con frialdad. Sin contestar a lo que él había dicho, empezó a hablar con el marqués sobre la amenaza de una revolución, misma que su padre expresara de manera muy elocuente. «No considero probable que suceda algo tan explosivo así», comentó el marqués de Galston. «Francia está más próspera y burguesa cada día. Hay mucho menos miseria que en el pasado». «No entiendo», lo interrumpió el marqués de Sauerdun, «por qué Lady Brompton deba atormentar su mente con nuestros problemas, a menos desde luego que sea una de esas ardientes reformadoras que pretenden siempre interferir en los asuntos ajenos y olvidarse de los propios».
Antes que Loretta pudiese contestar, el conde, que estaba al otro lado de ella, terció. Por lo que a mí respecta, Lady Brompton puede interferir en tantos de mis problemas como desee. Lo único que ambiciono es lograr que no se olvide de mí. Habló como si supusiera que tal cosa era imposible, pero debido a que Loretta quería demostrar a Fabián de Sauerdun que no estaba interesada en él, observó con una dulce sonrisa. Le aseguro, señor, que resultaría muy difícil para mí olvidar a alguien que puede decir cosas tan encantadoras de mí como las que usted ha dicho. Pensó al decirlo que tal vez no estaba correcto que se expresara así cuando se suponía que ella detestaba a los hombres. Se puso muy rígida y guardó silencio por un rato. De hecho, le resultaba fascinante escuchar las discusiones y argumentos que tenían lugar a su alrededor. Supuso que había sido una idea muy astuta de Ingrid hacer que su mesa fuera un tanto angosta, ya que así sus invitados podían hablar no solo con las personas que estaban frente a ellos, sino también con aquellas que tenían a los lados. Iba a darse cuenta entonces, y a confirmarlo posteriormente, que los franceses cuando hablaban de política siempre querían hacerlo como si estuvieran en un foro con los asistentes en silencio, escuchándolos. La atmósfera era tan diferente a la que prevalecía en los almuerzos y cenas de su propia casa, siempre rígidos y formales, que a pesar de sí, Loretta no pudo evitar el sentirse animada y participar en la discusión de los temas que le eran familiares. Cuando pasaron del comedor a la sala, el marqués de Sauerdun se colocó a su lado para decir: «Usted me prometió, Lady Brompton, que me permitiría mostrarle París. Sugiero que empecemos observando lo hermoso que es de noche». Loretta lo miró sorprendida y él continuó: «La llevaré a cenar a un lugar que es esencialmente francés y donde se sirve la mejor comida de todo París. Después pasearemos en el carruaje a la orilla del Sena. Es un espectáculo que debe ver también en el día. Sin embargo, tal vez estará de acuerdo conmigo que no hay nada más hermoso y romántico que contemplar el río de noche». Por un momento Loretta se mostró indecisa, pensando que cenar a solas con un caballero era algo que no debería hacer. Entonces recordó que era una mujer casada y que había oído que en Francia, a diferencia de lo que sucedía en Inglaterra, era factible para una dama mostrarse en algún restaurante con un caballero, sobre todo cuando, como en su caso, estaba faltando a los convencionalismos siendo huésped de Ingrid. «No aceptaré un no por respuesta», intervino el marqués antes que ella pudiera hablar. «Así que no me obligue, Lady Brompton, a postrarme de hinojos ante usted para convencerla de aceptar mi invitación. No hay necesidad de que haga usted algo tan teatral», señaló Loretta con frialdad, «pero como no tengo ningún compromiso previo ya que acabo de llegar a París, tendré mucho gusto, milord, en aceptar su gentil invitación». «Gracias, soy muy consciente del privilegio que eso significa», habló en el mismo tono tranquilo en que ella lo había hecho. Loretta observó sin embargo que sus ojos brillaban alegremente y se dio cuenta de que en realidad se estaba riendo de ella. Fue en ese momento que Ingrid se acercó a ellos y preguntó: «¿Oí que invitabas a mi amiga Lora a cenar contigo esta noche, Fabián?» «Se lo he pedido y ella ha aceptado», contestó el marqués. «Bien. Te voy a suplicar que tengas mucho cuidado y no vayas a alterarla». «¿Por qué iba yo a hacer tal cosa? Tú sabes con exactitud lo que quiero decir», murmuró Ingrid. «Ella ha acudido a mí porque necesita de mi ayuda y mi consejo. Y solo puedo opinar que tú no eres precisamente la compañía idónea para ayudarla en este momento en particular». «Te muestras muy cruel conmigo otra vez», protestó el marqués. «¿Qué he hecho para que me trates tan mal? Tú sabes bien que Hugh y yo te queremos mucho, Fabián», contestó Ingrid, «y te aceptamos tal como eres. Mas yo siento que debo proteger a mi amiga de ti simplemente porque, como ella siempre ha llevado una vida muy tranquila en la campiña inglesa, nunca ha conocido a nadie como tú. Si Lady Brompton tiene alguna queja en contra mía, entonces le imploraré 1000 disculpas y me someteré al castigo que quieran darme», ofreció el marqués. «Pero no puedo arrepentirme de culpas que aún no he cometido». Se inclinó sobre la mano de Ingrid al hablar. «Hasta la vista», dijo, «y gracias por otro delicioso almuerzo». Enseguida tomó la mano de Loretta en la suya. Una vez más ella se sintió consciente en su interno de las vibraciones que emanaban de él cuando la miró a los ojos y expresó con suavidad:
Hasta esta noche y prométame que no se sentirá desilusionada. De inmediato se alejó y ella pudo observar, al seguirlo con la mirada, que con sus hombros cuadrados que descendían a sus angostas caderas parecía muy atlético y al mismo tiempo más elegante que cualquiera de los otros hombres que se encontraban en la habitación. Tan pronto como se fue el último invitado, Ingrid dijo: «Ahora bien, si vas a cenar con Fabián esta noche debemos apresurarnos. Vas a necesitar un vestido nuevo que te dé confianza en ti misma». «¿Consideras que lo necesito?», preguntó Loretta. «Tendrás que llenarte de una voluntad de acero para no escuchar cuanto él te diga ni sucumbir a su magia personal a la que, como ya te he dicho, ninguna mujer puede resistirse». Loretta pensó en el magnetismo que emanaba del marqués y que tanto la conturbaba, comprendiendo que lo que Ingrid estaba diciendo era la verdad. Esperaba que un nuevo vestido la ayudara a sentirse más segura en el papel que debía interpretar. Al mismo tiempo obtendría suficientes pruebas en contra del marqués con las cuales enfrentarse a su padre y convencerlo de que él sería un desastre como esposo. «Hay dos grandes casas de moda en Francia, como supongo que tú ya sabes», empezó a explicarle Ingrid, «Ward y La Ferrier. Creo que La Ferrier te conviene más que el famoso y un poco arrogante Frederick Ward». Cuando más tarde volvieron de la Rue de la Paix a los Campos Elíseos, Loretta reconoció que nadie podía haberla hecho aparecer más sofisticada, más francesa y más elegante que La Ferrier. Había intentado comprar solo un vestido de noche, pero Ingrid insistió en que se comprara tres, al igual que varios vestidos de día muy elegantes. Todos le favorecían y resultaba muy difícil elegir entre ellos. Mientras contemplaba fascinada la ropa parisina, tan diferente a cuanto ella usara hasta entonces, Loretta escuchaba también lo que Ingrid tenía que comentarle sobre el marqués. «Supongo que en todo siglo han existido algunas mujeres que resultan irresistibles para los hombres, no solo por su belleza, sino también por su carácter y su personalidad», expresó Ingrid, «y lo mismo concierne al sexo opuesto. Cuando nos referimos a Fabián como a un moderno Casanova o a un Don Juan es, en cierta forma, un cumplido, porque significa que él tiene algo que no tienen los demás hombres». «Carisma», murmuró Loretta entre dientes. Ingrid continuó: «Nadie puede ser más delicioso, más inteligente ni más encantador que él como compañero, pero como marido sería muy diferente. Tengo mucho miedo, queridita, de que a pesar de mis consejos te enamores de Fabián y permitas que el primo Arthur te convenza de que te cases con un hombre que te hará más infeliz de lo que jamás podrías imaginarte». «Me doy cuenta de ello», contestó Loretta. «El único problema reside en encontrar algo sustancial en contra suya que convenza a papá de que no procedo como una tonta muchachita, escandalizada porque un hombre ha tenido numerosos idilios antes de casarse». «Solo los ingleses creen que un libertino puede ser reformado», intervino Ingrid con sarcasmo. «Los franceses han aprendido que un leopardo nunca deja de ser manchado. Una francesa por lo tanto espera que su marido le sea infiel y no la sorprende descubrir que lo es. Eso debe hacerla sentir muy desdichada». «Supongo que sí». «Al mismo tiempo, como todos los matrimonios son concertados y tienen lugar cuando la pareja es aún muy joven, es dudoso que la novia conozca en realidad lo que es el amor o de lo que se está perdiendo hasta que es mucho mayor». Loretta era consciente de su extrema juventud. Si bien ella estaba pensando en el amor idealista que un hombre como el marqués jamás podría ofrecerle, Ingrid no había encontrado ese tipo de amor hasta después de haberse casado, y tanto ella como el marqués habían hecho grandes sacrificios para conservarlo. «Ese es el tipo de amor que yo anhelo», pensó, tal como lo soñara desde que llegara a París. Era imposible ver a Ingrid y a su compañero juntos sin percibir que vibraban como si fueran un solo ser. Había observado durante el almuerzo cómo los ojos del marqués se dirigían con mucha frecuencia al extremo de la mesa ocupado por Ingrid. Había una expresión en su rostro que Loretta juzgó muy diferente a la forma en que la miraba el conde de Marais mientras coqueteaba con ella. Durante el almuerzo le había dicho en voz baja:
Necesito verla de nuevo, señora. Tengo muchas cosas que decirle, pero necesitamos estar a solas para que yo pueda hacerlo. Había algo en su manera de hablar y en la sensación instintiva que tenía ella de que él trataba de imponérsele que hizo que Loretta sintiera deseos de alejarse de él. Se le ocurrió que el hombre era bastante repulsivo. Le disgustó el tono empalagoso de su voz. Cuando él extendió la mano para tocarla, antes que abandonara la mesa, Loretta sintió como si la hubiera rozado un reptil. No contestó a su sugerencia de verla a solas. Simplemente se volvió hacia otro lado como si no hubiera escuchado sus palabras. Cuando ella hizo eso, él se rió con suavidad como si lo divirtieran los esfuerzos de Loretta por evadirlo. Ahora, al volver de sus compras a través de la Plaza de la Concordia, dijo a Ingrid: «Tal vez te sientas inquieta de que voy a cenar con el marqués esta noche. Sin embargo, es algo que sí deseo hacer. Por otra parte, me alegro de no tener que tratar con el conde». «Estoy de acuerdo contigo. Es un hombre bastante siniestro», contestó Ingrid. «Un verdadero mujeriego y tiene mucho éxito en sus aventuras amorosas. Como es fácil suponer, está muy celoso de Fabián y en una ocasión ya sostuvieron un duelo». «¿Un duelo?», exclamó Loretta. «Pero bueno, eso es algo pasado de moda y que ya no sucede en estos tiempos». «Eso tal vez sea verdad en Inglaterra, pero los duelos son todavía bastante frecuentes en París. Tienen lugar como siempre en el Bois desde hace un centenar o más de años». «A mí me parece muy poco civilizado», comentó Loretta, «y espero que nadie sostenga un duelo por mí». «Tú debes evitar que lo hagan», intervino Ingrid con rapidez. «Por eso en ningún momento enfrentes al conde y a Fabián, porque sin la menor duda provocarás un duelo. Espero no volver a ver nunca en mi vida al conde». Loretta habló demasiado pronto, porque cuando llegaron a la casa un sirviente informó a Ingrid que el conde Eugene de Marais las aguardaba en el salón plateado. «Mira lo que has hecho», exclamó Ingrid. «No concibo que pueda haber ninguna razón para que Eugene Marais venga aquí 2 veces el mismo día, excepto porque desea verte. Dile que he subido a descansar», sugirió a toda prisa, y sin esperar a que Ingrid contestara echó a correr escalera arriba rumbo a su dormitorio. Descansó un poco de tiempo, pero no demasiado, porque deseaba arreglarse con esmero para la cena de esa noche. Ansiaba estrenar su vestido nuevo y quería estar segura de que su prima tuviera tiempo para aplicar a su rostro los toques finales que la harían verse mayor y le ocultaran el fresco aspecto juvenil. «Estás preciosa, queridita», afirmó Ingrid cuando terminó. «Demasiado hermosa en verdad. Prométeme que tendrás mucho cuidado. Estás haciendo tanta alaraca como una gallina con un solo pollo», rió Loretta. «Pero te prometo que me cuidaré muy bien». «Pido a Dios que así sea», replicó Ingrid con rapidez. «Y recuerda, es muy fácil poner el canal entre Fabián y tú». «No lo he olvidado, pero no dejo de recordar también que él lo cruzará cuando acepte la invitación de papá». Cuando un lacayo anunció que el marqués de Sauerdun la buscaba, Loretta bajó por la escalera con lentitud. Se daba cuenta de que su nuevo vestido, con una cauda flotando detrás de ella como una estela de mar, le confería una dignidad que no podía esperarse de una jovencita. Su cabello también estaba arreglado en un nuevo estilo, no en el feo moño apretado que está de moda en Inglaterra, sino levemente esponjado alrededor de la cabeza, lo que le daba, pensó, el aspecto griego de una diosa del Olimpo. Ella no esperaba que él lo notara, mas cuando se alejaron en el carruaje el marqués se volvió para mirarla y exclamó: «Perfecto. Es evidente esta noche que usted pertenece al Olimpo y se da muy bien cuenta de ello». Ella enarcó las cejas como si le pidiera una explicación y él agregó: «Ahora no solo admiro su perfil griego, también su cabello. Me permite decirle, y le ruego me crea, que no tenía idea de que una mujer pudiera ser tan hermosa como usted». De nuevo había esa nota de sinceridad en su voz, y Loretta trató de convencerse de que era parte de su técnica. Mas si él estaba actuando, no cabía la menor duda de que era un actor consumado. «¿A dónde vamos a cenar?», preguntó ella para cambiar de tema y que él no hablara de ella misma. «Debido a que no quiero que me molesten amigos y conocidos, que se acercarían para hablar conmigo, aunque solo fuera por la curiosidad de saber quién es usted, voy a llevarla a la Pérouse. Está a orillas del Sena y es un lugar pequeño donde podemos sentirnos casi como si estuviéramos solos.
Será la primera vez que ceno en un restaurante, confesó Loretta. Me imaginé que así sería, declaró el marqués. Y hay muchos otros lugares a los que deseo llevarla, Lora. Consideraré eso más fascinante de lo que es posible expresar en palabras. No comprendió lo que él quería decir y después de un momento Loretta dijo: soy Lady Brompton para usted. Huelgan tales formalidades, contestó el marqués. Creo que te diste cuenta como yo cuando nos conocimos hoy que nos reconocíamos mutuamente a través del tiempo y el espacio. Loretta lo miró desconcertada. Enseguida miró de nuevo hacia otro lado antes de preguntar: ¿Cómo puede usted decir tales cosas? Comprendió aún mientras hablaba que de manera inexplicable era lo que ella misma había sentido. Fue consciente de su magnetismo y pensó ahora, aunque por supuesto no podía ser cierto, que el rostro del marqués, que sin duda le fascinaba, podía muy bien corresponder al del hombre de sus sueños que hasta ahora no había tenido rostro. Entonces se dijo que estaba loca y que aquella no era la forma en que debía pensar. Debía tener presente en cambio todo lo que Ingrid le había anticipado. Tuvieron que recorrer una distancia muy corta para llegar al restaurante donde iban a cenar. Estaba en una casa de 3 pisos y cuando subieron por la angosta escalera los condujeron a un pequeño salón donde había solo 3 mesas para 2, todas ellas desocupadas. Les asignaron la mejor mesa, situada junto a la ventana, desde donde podían ver el Sena con las luces reflejadas en sus aguas. Había también sombras profundas que para Loretta encerraban por el momento las preguntas que daban vueltas en su mente una y otra vez. Un camarero le trajo el menú, y sin mirarlo Loretta dijo al marqués: ¿podría usted ordenar por mí? Siempre he oído hablar de las especialidades que pueden obtenerse en los restaurantes franceses pero no sabría cómo pedirlas. Yo conozco tus gustos sin necesidad de que me los expliques, repuso el marqués. Ella pensó que era insólito que él dijera tal cosa. No obstante tuvo la desagradable sensación de que era la verdad y de que él sabía lo que ella quería no solo de comer sino también de beber. Así es como debe hacer sentir a toda mujer con la que está, se dijo. Desafortunadamente era imposible no darse cuenta de su vitalidad, sentado como estaba frente a ella en el otro lado de la pequeña mesa, y resultaba todavía más difícil el tratar de no mirarlo. El marqués tardó bastante tiempo en elegir los platillos que iban a comer. Después ordenó una botella de champaña. Cuando Loretta bebió un sorbo de su copa se dio cuenta de que era mejor que cualquier champaña que hubiera probado nunca. Continuó mirando por la ventana porque aunque luchaba denodadamente contra su timidez no lograba vencerla. El marqués, en lugar de decirle algún cumplido como ella esperaba, o de hablar como lo había hecho en el carruaje, dijo ahora en tono de conversación: supongo que tú sabes que la electricidad ha dado a París un nuevo esplendor. Es conocida ahora como la ciudad luz. Por eso es que tenía yo tanto interés en que la conocieras primero de noche. Y yo sé que te gustará. Estoy ya fascinada por París, contestó Loretta en el mismo tono natural que él usara. No tenía yo idea de que la avenida de los Campos Elíseos fuera tan pintoresca y tan llena de verdor. Y sin duda París debe ser la única ciudad capital donde las grandes mansiones privadas, como la del marqués de Galston, están protegidas entre los árboles. Tienes razón, contestó el marqués, porque aunque Londres tiene una atmósfera y un atractivo muy suyos, no creo que pudiera encontrarse una ciudad más bella que París. ¿Milord conoce Londres? Al hacer la pregunta Loretta comprendió que su padre nunca había hablado de que el marqués hubiera estado en Inglaterra, aunque había mencionado muchas carreras importantes en las cuales estuvo presente su padre, el duque de Sauerdoun. Sí, conozco Londres muy bien. Y desde luego soy un admirador de sus mujeres y reconozco que son las más hermosas del mundo. Calló un momento antes de decir: es extraño que nunca te haya visto en ninguno de los bailes a los que asistí cuando estuve allí. Yo vivo muy tranquila en el campo, explicó Loretta. ¿No te aburre eso? No. El campo me fascina. Detestaría vivir permanentemente en una ciudad aún tan hermosa como París. Cabalgo y hay docenas de cosas en las cuales ocupo cada minuto del día. ¿Y qué me dices de las noches? Loretta lo miró con expresión interrogante, y al comprender a qué se refería sintió que el color le subía a las mejillas. Desvió la mirada de él y la dirigió hacia el río a través de la ventana.
¿Te escandalicé?, preguntó el marqués. No estoy escandalizada, logró contestar Loretta, es solo que considero de mal gusto hablar de algo tan íntimo. A ella le pareció que lo que había dicho sonaba abrumador, pero el marqués se rió estruendosamente. Querida mía, dijo, yo considero todo lo que a ti se refiere tan atractivo, te siento tan diferente a cuanta mujer he conocido antes que me tienes cautivado de una forma que es difícil expresar con palabras. Loretta se irguió con la esperanza de verse, según había dicho a Ingrid, como su tía Edith. Prefiero, milord, hablar de París. Pero yo tengo todas las intenciones, la contradijo el marqués, de hablar de ti. Sería más interesante para mí si hablara de usted mismo. ¿Por qué no? ¿Qué quieres saber de mí? Loretta titubeó por un momento antes de decir. Me niego a creer que cuando usted me invitó a cenar esta noche no tuviera ya un compromiso previo con otra persona. Se detuvo y entonces, con la esperanza de sorprenderlo, añadió. Una mujer a la que sin duda ha dejado llorando y sintiéndose desdichada porque no cumplió su cita con ella. Tal vez la forma correcta de decir las cosas es que he cambiado de dirección, dijo el marqués. Desde luego que no planeaba pasar solo la velada, leyendo los periódicos. Pero nada es más importante, Lora, que estar contigo. Eso suena plausible. Al mismo tiempo confirma su reputación. ¿De qué tengo reputación? De ser cruel y despiadado con las mujeres que han dejado de interesarle. Los labios del marqués se movieron en un gesto burlón que a ella le pareció fascinante antes que él contestara. De nuevo estás volviendo la mirada al pasado. Yo te he dicho que pienses solo en el presente y en el futuro. Mañana yo seré el pasado, contestó Loretta, y no tengo intenciones de lamentarme por ello. Esas son simples palabras. Tú serás siempre mi presente y mi futuro. Nuestro pasado no es ayer ni anteayer, sino tal vez 1000 años antes, cuando, como comentaste en el almuerzo, nos conocimos en Atenas o en el Monte Olimpo. Yo no comenté haberlo conocido nunca. Sin embargo, eso es lo que estabas pensando y yo pensaba exactamente lo mismo. Es algo sobre lo cual no podemos discutir porque sucedió, sin lugar a dudas, y desde entonces te he estado buscando. Debido a la forma tranquila en que habló, ya que de nuevo había una nota de sinceridad en su voz que hizo imposible para ella refutarlo, Loretta intervino con rapidez. Está usted faltando a su promesa. ¿Qué promesa? La de mostrarme París. Eso es lo que pretendo hacer, pero no hay prisa. Tenemos esta noche y el resto de nuestra vida frente a nosotros, así que es más fácil hablar de nosotros mismos. No es fácil para mí, protestó Loretta. Y de cualquier modo no entiendo lo que milord está diciendo. Eso no es verdad, la contradijo el marqués. Tú me entiendes tanto como yo te entiendo a ti. No hay necesidad de palabras, solo tenemos que sentarnos aquí y sentir que estamos unidos por una fuerza invisible a la que ninguno de los dos puede resistir. Loretta contuvo la respiración. Sentía, aunque el marqués no se había movido, que la estaba abrazando, atrayendo hacia él, y que ella se fundía a su ser de una forma que la hacía perder su propia identidad y convertirse en parte de él. Por un momento no hablaron. Loretta se limitó a levantar los ojos hacia el marqués. Había una súplica en ellos que él comprendió muy bien. No te voy a asustar, le dijo en tono acariciador, porque eso es algo que no tengo intención alguna de hacer. Si eso te hace feliz te diré cuanto tú imaginas que quieres oír, mas realmente no tiene ninguna importancia junto al hecho de que estamos juntos. Entonces, con un encanto irresistible, empezó a hablar de París, no solo del nuevo París creado por el barón Haussmann, sino también de la gente que él conocía y que le gustaría que Loretta conociera también. Le habló de la vieja princesa de Metternich, quien después de llevar una vida de placer volcó su interés hacia el arte y se había convertido en una apasionada promotora de la música de Wagner. Era sobrina de Napoleón y tenía una casa abierta para los petimetres, los pintores y los escritores. Tenía el tipo de salón, comentó el marqués, que tu amiga Ingrid está tratando de crear y que pienso será, en el futuro, uno de los lugares de reunión más importantes de París. ¿Usted considera eso realmente?, preguntó Loretta. Yo quisiera que Ingrid fuera feliz. No había necesidad de explicaciones y el marqués comentó. Tal vez no sea aceptada por las familias de la vieja guardia, que viven solo en el pasado, pero seguirá haciendo feliz a Hugh Galston,
porque lo ha hecho parte de lo que es ahora más importante que el mundo social, la nueva aristocracia del intelecto, un poder que ningún hombre puede resistir. Me alegro que piense usted eso, exclamó Loretta, porque es lo que deseo para los dos. Es lo que tendrás, y es lo que merecen porque tuvieron el valor de admitir que su amor es más preciado que cualquier otra cosa en el mundo. ¿Milord cree eso realmente? Lo creo así. Es lo que yo quiero y es lo que quieres tú también. Por lo tanto, como lo hemos encontrado, tendremos que mostrar el mismo valor que Ingrid y Hugh han demostrado. Lo dijo en tono muy solemne y Loretta sintió, a pesar de que trató de vencerlo, que todo su ser respondía a lo que él estaba diciendo. Fue un alivio cuando el camarero los interrumpió con el primer platillo. La comida fue deliciosa y cuando salieron del restaurante encontraron que la capota del carruaje del marqués había sido bajada y el vehículo se había convertido en un carruaje abierto. Ahora puedo admirar las luces de París, exclamó Loretta feliz. Pasearon por la orilla del Sena y cuando contempló las barcas iluminadas y los ocasionales barcos de turistas, alegremente decorados con banderolas y estandartes, y que navegaban paseando a sus ocupantes, pensó que nada podía ser más atractivo que esa escena. Los castaños que bordeaban el camino estaban en flor, el aire tenía la fragancia de sus capullos y mientras seguían avanzando ella escuchaba sonidos de música en la distancia. Todo era fascinante. Al mismo tiempo se daba cuenta de que el marqués no estaba mirando hacia las luces como ella sino que la observaba con insistencia. Él no trató de rozarla siquiera. De hecho se sentó tan apartado de ella como era posible hacerlo, pero Loretta sentía que estaban tan próximos, tan unidos que compartían una intimidad que ella ignoraba que existiera. El cochero tenía ya instrucciones previas sin duda alguna. Continuaron avanzando hasta que ella se percató de que estaban ahora en el bosque de Boloña con los árboles por encima de su cabeza y las estrellas que brillaban a través de ellos haciendo que la atmósfera fuera aún más romántica que con las luces de la ciudad. Avanzaron un rato más, entonces el carruaje se detuvo y el marqués indicó: «Te suplico que bajes porque tengo algo que mostrarte». Loretta se sintió nerviosa. Tal vez eso sería un error, objetó en voz baja. «No tienes nada que temer», le aseguró él en un murmullo, «y solo tenemos que caminar un poco». Fue imposible para Loretta insistir en permanecer en el carruaje. Cuando bajó descubrió que frente a ellos había un sendero que conducía a través de los árboles a un lugar en la distancia donde se veían luces. Caminó un poco más aprisa de lo que era necesario porque sentía que estaba dirigiéndose hacia lo desconocido. Y cuando la luz se hizo más brillante descubrió que el marqués la había conducido a una fuente en la cual el agua caía como una cascada, con luces ocultas en su tazón de piedra que convertían al transparente líquido que subía hacia la oscuridad del cielo en un millar de iridiscentes arcoíris. Era un espectáculo tan hermoso que Loretta se mantuvo de pie contemplándolo con expresión complacida. Tenía los ojos muy brillantes y los labios ligeramente entreabiertos. Después de unos momentos de silencio el marqués ordenó: «Mírame, Lora, quiero que me mires». Loretta volvió hacia él su rostro con lentitud, sintiendo que había sido transportada al cielo por la belleza de la fuente y que ahora él la hacía volver a la tierra. Entonces cuando levantó la mirada hacia él sintió, aunque él tampoco se había movido, que la tenía prisionera y que ella no podía apartar los ojos de los suyos. «Te traje aquí esta noche», musitó él en voz muy baja, «porque tenía intenciones de besarte, como he deseado hacerlo desde que te vi por primera vez». Loretta lanzó un leve murmullo de protesta y él continuó: «Pero ahora no voy a tocarte, porque prefiero que pienses en mí como creo que ya lo haces, como alguien muy diferente a los hombres que te han perseguido y, naturalmente, te han hecho el amor en el pasado». Los ojos de Loretta se agrandaron pero no contestó y el marqués prosiguió diciendo: «Hay un aura en torno a ti, mi amor, que te protege y solo puedo implorar al Altísimo porque no solo te proteja de mí sino de cualquiera que pudiera asediarte». Su voz se hizo más profunda al continuar hablando: «No obstante, como deseo que solo pienses en mí, y porque quiero que comprendas lo que ha sucedido entre ambos, voy a llevarte a casa y a pedirte que sueñes conmigo, como yo soñaré dulcemente contigo». Loretta no pudo evitar el pensar, mientras él decía eso,
que ella soñaba con él desde hacía largo tiempo. De pronto el marqués tomó su mano entre la suya y ella sintió sus labios gentiles e insistentes en la suavidad de su piel. Él retuvo su mano por un momento y enseguida, como si no pudiera evitarlo, dio vuelta a la mano de ella y presionó sus labios contra su palma. Era algo que Loretta jamás había pensado que pudiera hacer un hombre. No solo la sorprendió sino que, al mismo tiempo, se dio cuenta de que le provocaba un estremecimiento que la recorrió de pies a cabeza. Sintió como si la belleza de la cascada corriera a través de su cuerpo y hubiera arco iris dentro de sus senos y en sus labios. El marqués levantó la cabeza y exclamó con aire de autoridad: «Ahora te llevaré a casa». Enlazó su mano bajo el brazo de ella y la guió para caminar bajo los árboles, hacia donde esperaba el carruaje. La ayudó a subir. Enseguida dio la vuelta para llegar al otro lado del vehículo y no tener que cruzar frente a ella para ocupar su asiento. El carruaje partió y pronto volvieron a ver luces en las calles y en las casas porque habían vuelto a la ciudad. De pronto se detuvo y el marqués bajó para ayudar a Loretta a hacer lo mismo. Subió con ella la escalinata hacia la puerta principal. Antes que el lacayo de guardia pudiera abrirla dijo con suavidad: «Buenas noches, preciosa mía. Te veré mañana y recuerda antes de entregarte al sueño que te amo». En ese instante la puerta se abrió y él se fue. Loretta, con las palabras de él aún sonando en sus oídos, entró en el vestíbulo.